Buenas tardes, bienvenidos otra vez. Nos encontramos en una nueva sesión de nuestra área de prevención de COVID. Hoy tenemos una reunión muy especial, tenemos a dos invitados muy especiales que nos van a ayudar a entender mucho mejor sobre el funcionamiento de las vacunas y especialmente a derrumbar algunos mitos que se han ido tejiendo en torno a la vacunación contra la COVID. Así que gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que esta reunión pues sea muy interesante. Estoy segura que los contenidos que vamos a estar compartiendo pues van a ser de mucha utilidad para todos. Y ya para empezar de una vez y no retrasar más, le doy la bienvenida a nuestro consultor especialista en salud, el doctor Hugo Manrique, quien siempre nos acompaña en estas sesiones muy interesantes que hemos venido realizando a lo largo de este año. Bienvenido, Hugo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos nuevamente. Cuéntanos de qué vamos a estar hablando hoy y a quiénes tenemos hoy de invitados especiales. Muchísimas gracias, Jessy. Muy buenas tardes con todos, amigas y amigos que están conectados a este programa webinar que hemos dado en llamar Derrubando mitos en torno a las vacunas contra la COVID-19. En estos 2 años de desarrollo de la pandemia y hace más de un año cuando se iniciaron ya las grandes campañas de vacunación a nivel mundial, incluyendo al Perú, se tejieron una serie de mitos que se convirtieron en argumentos para convencer a ingentes partes de la población para que no aceptaran las vacunas. En algunos países parecieran que los grupos antivacunas, llamados así, tuvieron algún éxito y lograron detener los procesos de vacunación y el incremento de rechazo por parte de algunos elementos poblacionales fue cada vez mayor. Sin embargo, gracias a los organismos multilaterales, a la acción de muchos gobiernos, incluyendo aquí a lo que desarrollaron las autoridades, es que se logró dar un empuje y generar un convencimiento cada vez mayor, utilizando también algunas medidas proactivas en torno a la importancia de la vacunación contra la COVID-19. La historia de las vacunas es muy antigua. Transpone los 200 años cuando se generaron los primeros esfuerzos por tratar de controlar una antigua enfermedad que mató a millones de personas por generaciones. Me refiero a la viruela, que desapareció en el año de 1977 gracias a la vacunación. Y lo mismo se podría decir con ese otro mal endémico que en su época significó la poliomielitis, que en 1994 registró el último caso en las Américas y justo fue acá en el Perú. Y todo también muy relacionado al éxito, al avance y a la fuerza que se puso en los programas de vacunación a nivel nacional. El día de hoy, este programa va a contar con la presencia de dos representantes de las sociedades científicas y médicas que más han luchado por el acceso universal a las vacunas contra la COVID. Por un lado está la Sociedad Peruana de Pediatría, representada por el doctor Herminio Hernández, presidente de esta institución académica y científica, como también la presencia del doctor Juan Carlos Castro, vicepresidente en la actualidad de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales. Va a ser la visión de dos sociedades científicas muy respetables, con mucho liderazgo en el manejo de las enfermedades infecciosas y de las epidemias, tanto en adultos como en niños. Y pues bien, entonces permítanme en principio darle la bienvenida inicialmente con quien vamos a capturar el programa, al doctor Herminio Hernández. Doctor Herminio Hernández, bienvenido. Permítame, por favor, una pequeña semblanza, ya que es un honor y un privilegio tenerle en este programa. El doctor Herminio Hernández es un médico especialista en pediatría, fue jefe del Departamento de Pediatría del Hospital Nacional Cayetano Heredia, fue presidente de la Sociedad Peruana de Pediatría, como lo señalé al inicio, conferencista de su especialidad en múltiples eventos académicos y científicos, en la actualidad profesor emérito de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y hay que señalarlo, un fervoroso luchador por el acceso a la vacuna para los niños y niñas de nuestro país. Tanto en la etapa COVID como también en todos los procesos anteriores, que significó que el Perú llegara a tener en algún momento uno de los mejores programas ampliados de inmunizaciones en este país.
Doctor Herminio, bienvenido. Muchísimas gracias. Que repente sus primeras palabras antes de empezar la sesión. Doctor Manrique, tenga muy buenas noches. Al público asistente de una modo virtual, probablemente próximamente ya debe ser modo presencial o presencial y virtual, ¿no? Como ya han empezado a tener algunos eventos. Agradezco la cordial invitación y obviamente mi función a lo largo de mis años como pediatra me ha permitido colaborar en muchas oportunidades en capacitación y, por qué no decirlo, en defensa de las vacunas y la inmunización. Por lo tanto, para mí es un gusto participar de este evento y esperamos colaborar para que con un poquito de nuestro entusiasmo y nuestras convicciones, obviamente razonadas y científicas, podamos decirle no a los mitos en vacunas y fundamentalmente en estos tiempos, no a los mitos en vacunas contra COVID. Quedo a vuestra disposición, doctor Manrique. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Herminio. Derrumbando mitos. Las vacunas contra la COVID-19. Uno de los esfuerzos mancomunados a nivel internacional y que fueron compartidos por casi todas las naciones de la Tierra. Y bien, de repente empecemos a ver algunos de los mitos probablemente más frecuentes y más ligados a los niños y que han circulado en las redes sociales. Por ejemplo, tendríamos aquí uno, ¿no? Los niños y adolescentes no necesitan recibir la vacuna contra la COVID-19 porque no contraen la COVID y si lo hacen, la COVID es leve, ¿no? ¿Qué tenemos al respecto, doctor Herminio? Bien, creo que se puede ver en pantalla completa. Perfectamente. Ya. Como ya usted lo mencionó, vamos a ver dónde está. Tengo un poquito de dificultad para avanzar. Algo pasa. No encuentro el modo de avanzar, de manera que vamos a hacerlo de un modo un poquito diferente. Bueno, ¿ahí avanzó? Sí. ¿Me permite, doctor Herminio, en presentación con diapositivas, si lo puede marcar? Ahí está, no, un poco más arriba en los comandos, animaciones, revisar, presentaciones en la parte superior, presentación con diapositivas. Márquelo, por favor. Márquelo. A ver. Márquelo ahí. Anotar. ¿En qué parte está? Presentación con diapositivas. Márquelo. Haga un clic. No lo encuentro, pero vamos a ver. Vamos a hacerlo de nuevo. Sí lo podemos ver bien con facilidad, no se preocupe. A ver, muéstrenos, por favor. Sí, porque algo pasó. Ya. Bueno, usted ya acabó de mencionar que efectivamente la historia de oponerse a las vacunas y por lo tanto la aparición de los grupos antivacunas son tan antiguos como la vacuna misma. Esta es una especie de caricatura, la cual la narró usted, doctor Manrique, cuando este científico se dio cuenta que podía realmente combatirse a la viruela con la vacuna contra viruela. Y su éxito ha sido que ya no hay viruela en el mundo. Bueno, el mito que usted ha mencionado es algo que algunas personas creen, ¿no? Los mitos son como una especie de suposiciones, creencias, que no tienen una validez científica. Por eso se llama un mito.
Entonces, el mito es si los jóvenes realmente necesitan vacunarse contra COVID, fundamentalmente porque los niños no contraen COVID y si lo hacen es leve. Eso es cierto, efectivamente los niños hacen COVID más leve en comparación con los adultos. Sin embargo, hay que recordar que hay un buen número de niños que tienen sobrepeso, obesidad y que tienen enfermedades crónicas de diferentes tipos, renales, pulmonares, cardíacas. Esos niños, así como los adultos con comorbilidades, realmente pueden hacer un COVID severo e incluso pueden morir. Por lo tanto, aun cuando lo hacen leve, pueden haber algunos niños que pueden hacer COVID severo. Hay otro asunto que también es importante, por qué los niños sí se deben vacunar contra COVID. Los niños mayores de 8 años que desarrollan COVID y en algunos casos, como ocurre en la mayoría de veces con los niños, el COVID es leve, pero luego que desaparece clínicamente el COVID, 2 a 4 semanas después, presentan un cuadro severo, ¿no?, que compromete diferentes órganos digestivos, el corazón, el sistema nervioso central. Por ello, eso se conoce como el síndrome inflamatorio multisistémico. Es decir, hay una inflamación que se desencadena, es muy severa e incluso puede llevar no solo a tratamientos especiales, corticoides, inmunoglobulinas, sino fundamentalmente también al cuidado en las unidades de cuidados intensivas. Y esto principalmente puede dar secuelas también de compromiso cardíaco. Entonces, no es tan cierto entonces que los niños siempre van a tener un cuadro leve y que por lo tanto no deben vacunarse. Hay otro asunto que es sumamente importante. Aun cuando el COVID es leve, puede ser claramente un foco de contagio, no solo para otros niños, sino también para los contactos dentro de su familia y su medio ambiente, ¿no? Por lo tanto, se constituyen los niños, ¿no?, que no son inmunizados y que, aun cuando hacen un cuadro leve, se constituyen en un foco de infección. Y hay algo muy serio. No solo se pueden infectarse perpetuando la infección, sino que también se facilita el cambio genético del virus. Y tienen que ustedes haber escuchado las llamadas variantes del virus de COVID, la variante Delta, la variante Omega, la variante Beta 2, Omicron y otras, ¿no? Por lo tanto, estos son argumentos más que suficientes para traer abajo este mito de no vacunar a los niños. Muy bien, doctor Herminio. Creo que podemos mostrar la siguiente lámina, me parece. A ver. Bien. Que contiene el siguiente mito que parece ser muy interesante. A ver, la lámina número 4, ¿correcto? Ya. Bien. A ver, otro mito es... Mi hijo no puede recibir la vacuna antes o después de recibir vacunas contra otras enfermedades, ¿no? Mire que en estos 2 años de pandemia, ¿cómo se ha debilitado el acceso a las vacunas y el programa tan exitoso que tenía el Perú, ¿no? Y esto parece que también tiene que ver con mitos. A ver, doctor, lo escuchamos. Bueno, uno de los problemas que ha habido es efectivamente que la cobertura de vacunas ha caído dramáticamente y eso es un problema sumamente serio porque hay realmente una población de no vacunados contra enfermedades que prácticamente han desaparecido. Nos estamos refiriendo a sarampión, a polio, a difteria. Y entonces, una de las preocupaciones era, si lo voy a vacunar contra COVID, entonces, ¿qué pasa con las otras vacunas? ¿Las puedo administrar antes o después de administrar la vacuna de COVID? La experiencia que existe desde hace muchísimos años es que la aplicación simultánea de vacunas, ¿no?, esa es una experiencia muy, muy antigua ya, ha llevado a practicar la simultaneidad de vacunas sin desmedro de la respuesta a las diferentes vacunas aplicadas simultáneamente, ni tampoco incrementarse las reacciones locales o sistémicas.
Por ello, en la actualidad, se recomienda aplicar simultáneamente la vacuna de COVID e influenza, e incluso la vacuna de neumococo, y también, obviamente, las vacunas del calendario correspondiente. Existe una recomendación que cuando se trata de vacunas que tienen microorganismos muertos, como la vacuna china, por ejemplo, que son virus muertos, o las vacunas fragmentadas, como son la mayoría de las vacunas contra COVID, no interesa mucho el intervalo entre una vacuna y otra, ¿no? Por lo tanto, pueden ser aplicadas simultáneamente, por ejemplo, aplicarse hoy día la vacuna de COVID y mañana las vacunas que le corresponden en su calendario. El intervalo se tiene que respetar fundamentalmente para vacunas con virus atenuados, cosa que no es en el caso de las vacunas de COVID. Por lo tanto, este mito también se puede traer abajo. El niño puede recibir sus vacunas, ¿no?, simultáneamente con la vacuna de COVID. Es una aclaración pertinente, sumamente importante, en verdad, ¿no? Para miles de madres y padres de familia que no tenían bien claro ese concepto, y en muchos casos se encontraban que la información que recibían de algunos establecimientos tampoco no era muy, digamos, clarificadora, ¿no? Creo que podemos ver el siguiente mito, doctor Herminio. Ya. Mi hijo contraerá la COVID por recibir la vacuna. Eso también corre constantemente por las redes. ¿Qué nos puede decir al respecto? Exactamente, ¿no? Incluso dentro del medio profesional, algunos colegas recibían la vacuna y en realidad de repente en los 3, 4 días siguientes estaban teniendo COVID y le echaban la culpa a la vacuna que acaban de recibir. En realidad lo que había era que por su trabajo, este colega que estaba haciendo su trabajo con pacientes con COVID, se infectaron y coincidió la aplicación de la vacuna con el desarrollo de COVID. Las diferentes vacunas que se disponen actualmente contra COVID son llamadas vacunas fraccionadas, porque tiene una parte del virus, ¿no? El famoso RNA mensajero, ya sea solo o llevado por un vector viral, o incluso eran vacunas en base a virus muerto o vacunas inactivadas, como las vacunas chinas, por ejemplo, la vacuna Sinopharm. No existe ninguna posibilidad de producir enfermedad, es decir, COVID, con este tipo de vacunas. Lo que sí puede haber son reacciones principalmente locales, pero nunca la enfermedad de COVID. Este es un mito totalmente infundado, porque como acabo de mencionar, este tipo de vacunas no llevan a reproducción del virus, sino fundamentalmente llevan a tener una respuesta de defensa o llamada también respuesta inmune. Perfectamente claro, doctor, ¿no? En realidad sí, es un hecho muy usual en el personal de salud, o también en otros segmentos poblacionales que estuvieron muy expuestos, como policías y soldados entre la primera y la segunda ola. En realidad, pues, mientras le ponían la vacuna ya estaba infectado, y lo que estaba justo en un momento de periodo de incubación era cuestión de días que realmente desarrollara la COVID con o sin vacuna. Podemos, creo, ver el siguiente mito en la siguiente página. Recibir la vacuna contra la COVID significa que mi hijo puede dejar de usar la mascarilla y de tomar otras precauciones contra el coronavirus. ¿Qué nos merece como opinión, doctor Herminio? Bien, las vacunas de uso actual contra COVID han mostrado claramente una eficacia. La eficacia se refiere a los resultados de los ensayos clínicos, de las investigaciones. Y la efectividad significa lo que muestra realmente la vacuna en la realidad. Y esto es una eficacia que es mayor generalmente del 80%. Pero ninguna vacuna, ni estas ni las anteriores de los calendarios que siempre han tenido el ministerio, tienen 100% de eficacia, ¿no? Se acercan al 90, 95%. Para el caso de COVID, supera el 80%. Y esta eficacia es fundamentalmente para protección de enfermedad moderada, severa e incluso para la muerte. Y aquí en esta siguiente, quiero que ustedes miren en cada una de estas barras, ¿no? Esta barra, esta y la otra, miren ustedes cómo el color rojo es el que predomina.
Y este color significa que los hospitalizados, después de que se empezó a vacunar en el país, eran no vacunados, que los que entraban a las UCIs eran no vacunados, que los que fallecían por COVID eran no vacunados. Entonces, esta es una muestra más que suficiente para saber que efectivamente había efectividad. La eficacia había sido reportada en los estudios, pero no así para los cuadros leves. Por ello, para evitar infectarse y tener enfermedad moderada, es importante vacunarse. Pero, como la eficacia ni la efectividad llega al 100%, las medidas de prevención o de protección, como son el uso de mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento social, deben continuarse aún en un vacunado. En tanto ocurran dos hechos importantes: que la población mayoritariamente esté vacunada, esto significa que esto supere el 85% y que claramente no hayan casos de COVID. Cuando eso suceda, seguramente las medidas como el uso de mascarilla y las otras precauciones van a probablemente disminuir notablemente. Pero en tanto ello no ocurra, el vacunado tiene que seguir usando mascarilla, fundamentalmente en los espacios cerrados, y tomando las otras precauciones como el lavado de manos, ¿no?, el uso del alcohol si no hay jabón y el distanciamiento social. Por lo tanto, el vacunado, en tanto no ocurra que la gran población esté vacunada y que claramente hay una disminución de los casos, las dos razones, los dos hechos se tienen que dar para disminuir el uso o ya no usar la mascarilla. Pero mientras eso no ocurra, tenemos que tener todavía el vacunado, usar la mascarilla y tomar las precauciones contra el coronavirus. Perfectamente claro, y ahora que estamos en ese contexto de relajamiento, inclusive de decisiones políticas en torno a declarar la voluntariedad de determinadas medidas preventivas. Esto no es adecuadamente comunicado, muy probablemente podríamos asistir a nuevos rebrotes que seguramente van a provocar como respuesta al retroceso, pues, de lo que podría haber significado el retorno a la normalidad. Sobre estos aspectos seguramente vamos a intercambiar opiniones también con el doctor Juan Carlos. Una vez que terminemos esta primera parte, creo que tenemos otro último mito. Bueno, sí tenemos el cierre, ¿no? De repente hay algunos... Doctor Manrique, me parece reflexión al respecto. Segundo, ¿no lo comentamos? Ya, faltaba esta, ¿no? Mi hijo ya tuvo el COVID, ¿no? Sí, es lo que mucha gente piensa, ¿no? Ya no necesitaría vacunarse. Eso podría funcionar con enfermedades del pasado, con infecciones más comunes, pero con la COVID, doctor Herminio. En realidad, este mito es que quien ya tuvo COVID, no el que requiere vacunarse. Pero en realidad, la realidad, y es importante mencionarlo, que en los tiempos actuales hemos aprendido muchísimo con esta pandemia que es obviamente, se ha dado en prácticamente ningún país se ha liberado de esto. Se conoce que la infección previa por COVID no evita una nueva infección. Por lo tanto, la vacunación es la mejor forma de evitarla. Las vacunas también protegen contra las nuevas variantes del virus, ¿no? Y nuevamente, al evitarse una nueva infección de COVID, no solo se evita la propagación del virus, sino también se evita fundamentalmente la aparición de nuevas variantes. Entonces, el haber tenido COVID no evita que uno no pueda tener otra infección. Y sobre todo podría ser por una variante diferente a la primera infección. Por lo tanto, hay que vacunarse para seguir protegiéndonos. Creo que ese era el mito que no lo habíamos tocado, ¿no? Sí, sí, y le agradezco esa deferencia, doctor Herminio. Nos da unos minutos para ya pasar entonces ya con el tema de los mitos de la vacuna, pero en relación a los adultos. Sí, por favor, ahí perfecto. Bien, tenemos también con nosotros al doctor
Juan Carlos Castro. El doctor Juan Carlos Castro es el médico especialista en enfermedades infecciosas y tropicales. Actualmente es el jefe de servicio de infectología del Hospital Nacional Daniel Acies Carrión del Callao, actual vicepresidente de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, docente de las Facultades de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Particular de San Martín de Porres. Y en lo personal, mucha gente, al igual que mucha gente, lo consideramos pues uno de los nuevos líderes de toda una nueva jornada de médicos especialistas con toda una visión de futuro y con nuevos horizontes para manejar el difícil mundo de las enfermedades transmisibles en un país como el Perú. Doctor Juan Carlos, bienvenido. De repente alguna de sus primeras palabras, por favor. Muy buenas tardes, doctor Hugo Manrique. Con mucho agrado, ¿no?, de poder compartir estos minutos con ustedes, ¿no?, con el doctor Herminio Hernández, con Yesibeth Centeno y con la gran cantidad de participantes de esta reunión que podrán de repente recibir nuestro mensaje y esperemos que pueda calar en ellos y pueda esto difundirse, ¿no?, sobre todo entre la población, ¿no? Con mucho gusto de poder participar. Muchísimas gracias. De repente vamos con uno de los mitos más recurrentes en adultos, esta imagen ahí icónica de los primeros adultos mayores que recibieron ese puño en alto de triunfo por recibir su primera dosis en el año 2021. Y nuestro primer mito de interés son las vacunas se desarrollaron demasiado rápido para ser confiables. Serán confiables si las vacunas en el pasado tomaban entre 5 a 10 años en ser comercializadas y administradas masivamente. ¿Por qué ahora? Con la COVID-19 lo hemos logrado tener un tiempo récord y si realmente eso las hace confiables. Un poco que ese es el primer mito. Nos puede mostrar su material, doctor Juan Carlos, y desentrañemos esta primera idea. Bien, doctor Manrique, si me permite compartir entonces la presentación para ir respondiendo a las inquietudes sobre estos mitos. Bueno, entonces, respecto a este primer mito que se ha planteado, ¿no? Cabe mencionar que en este caso, sí, bueno, efectivamente, con vacunas producidas anteriormente se requerían mucho más años de investigación, ¿no? O se desarrollaron con mayor cantidad de tiempo. Sin embargo, en esta ocasión, para el desarrollo de las vacunas contra COVID-19, ¿no?, tanto la Organización Mundial de la Salud como diversas instituciones reguladoras a nivel mundial, ¿no?, estuvieron pendientes, vigilando justamente de manera rigurosa todos aquellos estudios, ensayos clínicos que se practicaron para demostrar que efectivamente estas vacunas eran realmente eficaces y seguras, ¿no? Es decir, podían definitivamente disminuir la transmisión del virus, igualmente disminuir considerablemente las complicaciones y el riesgo de fallecer por la enfermedad, y así como también tener un mínimo de reacciones adversas que garantice su uso a gran escala en la población, ¿no? Pues bien, además cabe mencionar que el interés científico que nunca antes se había visto realmente, porque esta pandemia sí produjo cambios sustanciales en todas las sociedades, en todos los países del mundo, ¿no? Ha permitido también que esta investigación y desarrollo y también las autorizaciones dadas por estas instituciones se completen en un tiempo récord, ¿no? O sea que nunca antes en la historia de la ciencia se había producido, ¿no? Para poder satisfacer de manera urgente justamente la necesidad de contar con estas vacunas, ¿no? Era una demanda, un clamor de todos los países del mundo, el deseo de poder contar con vacunas para prevenir esta enfermedad, ¿no? Sin embargo, pese a toda esta demanda intensa que se presentó, se mantuvo la vigilancia y cumplimiento de altos estándares de seguridad para que estas vacunas justamente puedan ser utilizadas por la población, ¿no? Entonces, al igual que ha sucedido históricamente con otras vacunas, tanto la OMS como estos entes reguladores siguen monitoreando su uso para confirmar que estas vacunas siguen siendo seguras. Es decir, no solamente lo han hecho durante las primeras fases de los ensayos clínicos que se han producido, sino que se han desarrollado, también lo hacen luego de que ya estas vacunas están siendo utilizadas por la población a nivel mundial, ¿no? Entonces, definitivamente, no es que las vacunas no sean seguras, sí, son seguras, son eficaces, ¿no?
y pese a que el tiempo que ha demandado su desarrollo ha sido menor comparado con otras vacunas, pero sí se han cumplido con todos los estándares necesarios para garantizar estas características. Sin duda alguna, doctor Juan Carlos, porque asistimos a una era digital de mayor desarrollo tecnológico, de mayor acumulación de conocimiento científico, hay un conocimiento cabal de cómo producir las vacunas. Está el hecho de que se allanaron todos los espacios políticos de negociación, económica, con países, regiones y organismos, que en el pasado, eso es lo que solía tomar años hasta que la vacuna realmente fuera aprobada, ¿no? Y eso es importante que la población lo sepa. Es decir, se han cumplido con todos los elementos de desarrollo con las mejores prácticas posibles que da seguridad y eficacia. De repente podemos ver el segundo mito que está en relación a los adultos para ser más expeditivos en esta presentación. Creo que podemos ver la siguiente lámina, doctor. Sí, claro, por supuesto, doctor. Bien. La vacuna puede alterar el ADN. Miren que este es uno de los primeros mitos que surgieron desde que se anunció el desarrollo de la vacuna, antes de que las vacunas realmente fueran distribuidas y aplicadas en las primeras poblaciones del mundo. Pueden alterar el ADN. ¿Es posible esto, doctor Juan Carlos? Definitivamente y de manera categórica es imposible que ocurra esto, ¿no? Porque ninguna de las vacunas que se ha elaborado contra el COVID-19 logra cambiar ni interactúa con el ADN que poseemos nosotros en las células, ¿no? Cabe mencionar que el ADN en nuestras células está dentro del núcleo de estas células, de nuestras células. Y repito, ninguna de las vacunas tiene algún componente que pueda ingresar al núcleo de la célula y poder alterar el ADN de estas, ¿no? Entonces, por ejemplo, no tanto las vacunas de ARN mensajero, ¿no? Como ¿qué vacunas están compuestas por ARN mensajero? Básicamente las de Pfizer y las de Moderna, ¿no? Que se están aplicando o se han aplicado ya en nuestro país, ¿no? Así como las de vector viral. En este caso, a nivel nacional, se ha aplicado dentro de estas vacunas la de AstraZeneca, está compuesta a base de vectores virales, que luego en un momento vamos a explicar de qué se trata. La de Johnson & Johnson, también que se ha investigado también en nuestro país, está elaborada o compuesta por vectores virales. Entonces, ninguna de estas vacunas, repito, ambas vacunas, disculpen, entregan instrucciones, ¿no? Indicaciones, que básicamente es el material genético, hacia las células para que las células humanas empiecen a construir los mecanismos de protección contra el virus que causa el COVID-19, es decir, mecanismo de protección contra el SARS-CoV-2. Sin embargo, este material nunca ingresa, repito lo que mencioné anteriormente, nunca ingresa al núcleo de la célula, por lo tanto es imposible que afecte el DNA o ADN de nuestras células. Tanto las vacunas contra COVID-19 funcionan con las defensas naturales del cuerpo para desarrollar, ¿no?, de una manera segura los mecanismos inmunológicos para prevenir esta enfermedad, ¿no? Y permítame, doctor Manrique, señalarlo, reforzarlo con este esquema, ¿no? En este esquema vemos, ¿no?, y vamos a explicarlo, ¿no?, con detalle y con claridad, ¿no?, los mecanismos bajo los cuales actúan las vacunas que existen a nivel mundial, ¿no? Entonces tenemos vacunas compuestas por virus atenuados o virus inactivos. Dentro de estas vacunas están, por ejemplo, las de origen chino, de fabricación china, que son la vacuna Sinovac y la Sinopharm. Esta última es la que se ha aplicado en nuestro país, principalmente al personal de salud, ¿no? Luego están las vacunas de componentes virales. En este caso, en nuestro país no hemos contado con esta vacuna hasta ahora, ¿no? Luego tenemos las de vectores virales. Aquí sí, ya como lo mencioné, están la vacuna de AstraZeneca y la vacuna de Johnson & Johnson, y las vacunas compuestas por ARN mensajero, que son las de Pfizer y laboratorios Moderna, ¿no? Entonces, en este esquema justamente voy a explicar por qué podemos asegurar que no van a afectar el ADN, el genoma de nuestras células, ¿no? Las vacunas compuestas por virus atenuados o virus inactivos, ¿no?, permiten que el organismo humano, una vez inoculada esta vacuna, el organismo humano empiece a desarrollar anticuerpos
contra los diversos antígenos que forman parte del virus inoculado. O sea, este virus inoculado no va a producir enfermedad en el paciente, en la persona vacunada, pero sí los antígenos que están presentes, que forman parte del virus, de la partícula viral, van a provocar que el cuerpo humano empiece a producir los anticuerpos. Estos son los anticuerpos, ¿no? Empieza a producir anticuerpos para neutralizar, para evitar que ese virus justamente produzca daño en el organismo humano, ¿no? Las vacunas compuestas por componentes virales, que son, en otras palabras, son vacunas compuestas por proteínas, ¿no? Básicamente la proteína S, que es una proteína que forma parte de la spike o espiga, ¿no? Que es una estructura que está en la superficie del virus, ¿ok? Y que del mismo modo una proteína no es DNA, no es RNA, es decir, no es material genético, y sí, pero sí tiene capacidad de actuar como un antígeno, es decir, provocar que el cuerpo humano produzca los anticuerpos necesarios, ¿no? Que van a neutralizar a estos antígenos, ¿no? Entonces, la respuesta va a ser muy similar al caso anterior. El organismo produce los anticuerpos contra esta proteína que ha sido extraída del virus SARS-CoV-2. El tercer mecanismo es el de los vectores virales, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que cómo se han elaborado, ¿no? A ciertos virus que tienen cierta semejanza con el SARS-CoV-2, básicamente estamos hablando de algunos tipos de adenovirus, se les ha introducido, ¿no? En el laboratorio se les ha introducido el material genético, ¿no? Del SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, ¿esto qué ha logrado? Que una vez inoculada la vacuna, ¿no? Este material genético ingrese a nuestras células, al citoplasma de las células, y esto vaya a desencadenar que se empiecen a producir las proteínas, ¿no? Propias del virus, del SARS-CoV-2, que básicamente es la proteína S, ¿no? Igual que en el caso anterior, la misma proteína S, que en este caso ya no va a ser inoculada directamente, sino ese material genético que estaba dentro del vector viral es el que, una vez ingresado al citoplasma de la célula, va a permitir que se produzca la proteína S, la cual a su vez va a estimular al organismo humano a producir los anticuerpos necesarios, ¿no? Es decir, el fundamento es el mismo, pero hay un paso previo, ¿no? Algo un poquito más complejo pero que finalmente hace que la proteína S sea la que desencadene la producción de anticuerpos, que son los que van a defender al organismo humano del virus propiamente. Y finalmente el cuarto mecanismo de las vacunas es el que está compuesto por ARN mensajero. En este caso, al inocularse, al administrarse la vacuna, este ARN mensajero que ingresa a las células de la persona vacunada, empieza a codificar la proteína S, es decir, empieza a producir la proteína S, ¿no? ¿Ok? Y del mismo modo que en el caso anterior, esta proteína S ocasiona que el organismo humano empiece a producir los anticuerpos que finalmente le van a otorgar la protección necesaria ante una posible infección por el SARS-CoV-2 que sufra más adelante, ¿no? Entonces, como han visto ustedes, no hay posibilidades de que algún componente de alguna de las vacunas vaya a ingresar al núcleo de las células y vaya a alterar el DNA o ADN de las células humanas, ¿no? Entonces, de esta manera se demuestra categóricamente que este mito definitivamente no tiene ninguna justificación. Doctor Manrique, creo que su micro está apagado. Mil disculpas. Sí, aló. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos. Miren que tenemos que decirle a todo el público que nos está acompañando que en la actualidad no hay tecnología posible mediada por las vacunas que pueda meterse a lo más íntimo de una célula y alterar la información de nuestra especie. Eso es por hoy un imposible,
y de una u otra manera todas las organizaciones mundiales, regionales y nacionales coinciden en lo mismo, y que esto es lo que nos ha mostrado el doctor Juan Carlos. Más bien, vamos avanzando con el siguiente mito para poderlo evaluar. Si has tenido COVID, es algo muy parecido a lo que hemos trabajado también con el doctor Emilio. Si ya la has tenido, ¿para qué te vas a vacunar? Si ya tuviste la infección. Así es, doctor. Sí, estos mitos se repiten tanto en la población adulta como en la población pediátrica, ¿no? Mucha creencia, o la creencia de muchas personas, ¿no? Que dicen que porque he tenido COVID ya estoy inmunizado, estoy protegido y no voy a sufrir nuevamente de esa enfermedad. Y eso, bueno, en la experiencia de estos más de 2 años de pandemia, hemos visto muchos casos de personas que han tenido COVID 2 veces o hasta 3 veces, ¿no? O de repente hasta más, ¿no? Entonces, no es que la enfermedad otorga inmunidad de manera permanente o de manera categórica, ¿no? Pues bien, entonces esta protección, ¿no?, que una persona obtiene por haber enfermado con COVID-19 pues va a variar, ¿no? O sea, no todas las personas van a desarrollar la misma respuesta inmunológica. Y tampoco se puede predecir cuánto tiempo durará esa protección inmunológica natural otorgada por la infección en sí, ¿no? Entonces, una persona que ha tenido la enfermedad de COVID-19 igualmente debe vacunarse contra el virus, ¿no? Y con las dosis completas que están indicadas en el esquema respectivo de la vacuna, ¿no? Hemos también escuchado a diversas personas que nos dicen, no, yo he tenido COVID, ¿no? Y solamente, como he tenido la enfermedad, solamente requiero una dosis de la vacuna, ¿no? Es una creencia que tampoco tiene ninguna justificación. Una persona que tiene COVID igual debe recibir sus 2 dosis por lo menos y su refuerzo posterior conforme está establecido, ¿no? Su refuerzo tercera dosis. Entonces, no, recalco, no, la enfermedad COVID-19 podrá otorgar inmunidad, pero de forma variable, ¿no? De acuerdo a cada persona. Por lo tanto, está indicado la vacunación. Es más, debe vacunarse incluso ya pasadas 2 semanas desde el episodio de COVID que ha tenido, ¿no? Está apta para poder vacunarse. Sin duda alguna. E inclusive se han dado casos de personas que en su primera experiencia con la COVID hizo una forma leve, tal vez la segunda otra forma leve, ingresó una nueva variante y en la tercera eso sí lo llevó a una sala de hospitalización y de repente hasta una unidad de intensivo. Eso también lo hemos visto en algunos casos, así que ya no se puede durar, ¿no? Independiente de la experiencia que ya has tenido con la COVID-19 como enfermedad, la vacuna sigue siendo una realidad y una promesa, pues, de seguridad para el futuro. Creo que podemos seguir viendo el siguiente mito que tiene que ver en este caso con el hecho, ahí está. Este es un tema que lo hemos observado en algunos de los grupos antivacunas. En total son 8 los grupos que tienen alguna injerencia con las poblaciones peruanas, pero en general también con las poblaciones latinoamericanas. Y una que escucharon nuestros coordinadores, me parece, en el sur del país, tenía que ver con esta. Es decir, el hecho de que con la vacuna ingresaba un microchip, algo que vemos solo en las películas de ciencia ficción, u otras tecnologías que pueden modificar el organismo. O lo que es peor, algo terrible, que gobiernen la mente de un pueblo. ¿Qué le parece este mito, doctor Juan Carlos? Sí, igual también es algo que no tiene ningún sustento, ¿no? Categóricamente respondo que no tiene motivos para ninguna base científica para poder plantear esto. Y esto surgió justamente de personas que consideran que tanto la pandemia como el posterior desarrollo de las vacunas son parte del nuevo orden mundial, es decir, las famosas teorías conspirativas, ¿no? Que aluden a la asociación, ¿no?, de ciertos magnates, ¿no?, de diferentes países, junto con la industria farmacéutica, etcétera, que permitieron que esta enfermedad se expanda por el mundo para luego desarrollar las vacunas, en fin, ¿no? Y que a través de esto se busca controlar a la humanidad por medio de estos chips, ¿no? Entonces, son teorías totalmente descabelladas, definitivamente, ¿no? Y que
se explica de una manera muy simple, o sea, mejor dicho, se puede refutar de una manera muy simple, ¿no? Ya que por la misma naturaleza de estas vacunas que están en estado líquido, es imposible poder introducir un microchip o un nanochip dentro de estas soluciones y que sean administradas de esta manera. Es más, así ocurra en un futuro, ¿no?, la posibilidad de introducir un nanochip pequeñísimo a través de la vacuna inocular, también tampoco es posible que se pueda captar una señal de esa manera, ¿no? Eso tampoco es posible. O sea, de verdad que no tienen ningún sustento, son, repito, teorías personas que creen, ¿no?, en las conspiraciones, que plantean que hay que se quiere instalar un nuevo orden mundial y que, bueno, definitivamente ninguna vacuna tiene esta capacidad de poder introducir ningún elemento tecnológico que permita manipular los organismos o las mentes de las personas, ¿no? Sin duda alguna, hemos visto a lo largo de la historia, desde la Edad Media, con la peste negra, hoy en día conocida como la peste bubónica, cuando se encontraban algunas alternativas que la población no seguía porque estaba por medio de una visión divina, ¿no?, basada en el castigo definitivo por las poblaciones enteras, y donde lo sobrenatural era lo único que podía utilizarse como explicación. Han pasado los siglos, la tecnología ha provisto ya no de hálito divino, pero sí sobrenatural, rayando con realidades realmente distópicas, ¿no? Por eso lo que han circulado es increíble cómo los mensajes son dados de una manera tan subliminal que logran distraer a muchas poblaciones y a veces retrasar un poco los programas. Y tenemos un último, me parece, las personas con problemas crónicos de salud no deberían vacunarse hasta que se restablezcan. Si son enfermedades crónicas va a ser un poco difícil. A ver, ¿qué opina usted, doctor Juan Carlos? Bueno, sí, es también algo que he escuchado en diversas personas, ¿no? Que no se han vacunado incluso hasta ahora, aludiendo a que padecían algún problema de salud crónico, permanente, y que esperaba recuperarse de esta molestia para recién poder vacunarse, o que por su condición les iba a caer mal la vacuna o los iba a afectar sobremanera, ¿no? Igual, tampoco existe alguna justificación para pensar de esta manera, ¿no? Casi todas las personas que padecen de estas enfermedades, de diversas enfermedades crónicas, están en condiciones de poder recibir la vacuna contra COVID-19, ¿no? Y esto porque las contraindicaciones que poseen estas vacunas en sí son específicas y son muy pocas, poquísimas realmente, son básicamente las que vamos a mencionar, ¿no? ¿Cuáles son las únicas contraindicaciones específicas de estas vacunas? En general son las siguientes, ¿no? En primer lugar, que se haya presentado, evidenciado y demostrado una reacción alérgica a alguno de los componentes de la vacuna, ¿no? Lógicamente, como esta vacuna es nueva en el mundo, ¿no? Recién el proceso de vacunación ya se empezó hace más de un año, no se sabía si alguna persona podía o no ser alérgica a algún componente de la vacuna. Y eso recién se ha podido ver cuando la vacuna empezó a ser administrada. Afortunadamente, los eventos adversos alérgicos observados han sido realmente en una cantidad insignificante, ¿no? Por eso el motivo que no es algo que se plantee o que se crea que se va a producir en un mayor número de personas, ¿no? Entonces, esa es una primera contraindicación, ¿no? Que exista que se haya dado una reacción alérgica demostrada y que esté atribuida a la vacuna, ¿no? Luego de haber sido administrada. O también que haya habido una reacción alérgica grave a una dosis previa de la vacuna contra COVID-19, ¿no? Es lo que mencionamos también, ¿no? Si una persona recibió una dosis de vacuna y presentó alguna reacción alérgica severa, entonces definitivamente no está es preferible evitar la vacuna. Incluso se puede evitar la vacuna con la misma, o se puede evitar ser vacunada con el mismo tipo de vacuna, pero podría indicársele una vacuna con otras características, ¿no? De otra fabricación. En tercer lugar, ¿no? Como la tercera contraindicación es que esa persona que va a ser
vacunada, ¿no?, tenga sospecha de COVID-19 por haber estado en contacto directo con una persona sintomática, o sea, que tenga síntomas compatibles con la enfermedad o que tenga un diagnóstico confirmado de COVID-19. Es decir, si a una persona se le va a vacunar, pero en su hogar hay alguien que tenga COVID, ¿no?, o que la persona que va a ser vacunada tenga algún síntoma de COVID, entonces es preferible no vacunarla en ese momento y esperar, postergar la vacunación, como les digo, hasta que esté descartada el COVID o hasta que haya sido dado de alta, ¿no? Y esto, que repito, puede ocurrir ya a partir de las 2 semanas de haber empezado los síntomas. Es decir, tranquilamente una persona que tiene síntomas de COVID, ¿no?, puede ser vacunada tranquilamente después de 2 semanas de haber iniciado esos síntomas, sin ningún problema. Es decir, no hay motivo para que deje de ser vacunada o para postergar su vacunación durante un tiempo mayor, ¿ya? Por lo tanto, si existe alguna persona que tenga problemas, como por ejemplo, sufrir cuadros de ansiedad, dolores de cabeza frecuentes, de repente sea una persona con asma bronquial, con hipertensión arterial, un problema cardiovascular, con diabetes, etcétera, no hay ninguna contraindicación para ser vacunada. Puede y debe ser vacunada. Es más, si la persona padece de una enfermedad crónica que puede alterar su respuesta inmunológica, por ejemplo, la infección VIH-Sida, por ejemplo, una diabetes mellitus, una artritis reumatoide, un lupus eritematoso, algún tipo de neoplasia, de cáncer, del mismo modo también, o sea, no solamente no está contraindicada la vacuna, sino más bien está indicada. Es decir, esas personas sí deben ser vacunadas y deben tener prioridad en la vacunación. Porque los riesgos que conlleva enfermar de COVID padeciendo esas enfermedades crónicas son altísimos. O sea, alta la probabilidad de desarrollar formas severas e incluso de fallecer por la enfermedad, ¿no? Del mismo modo también existe el temor, ¿no?, de, por ejemplo, se habló mucho hace unos meses, ¿no?, del riesgo de trombosis trombosis es la formación de coágulos dentro de los vasos sanguíneos que se atribuyen se atribuyen a algunas de las vacunas. Pero la evidencia, o sea, decir, lo que se ha demostrado es que el riesgo es mínimo comparado con el riesgo de trombosis que puede darse por la misma enfermedad. Es decir, el riesgo de trombosis que se observa en los casos de COVID-19 en personas que presentan la enfermedad es 20 veces mayor al riesgo de trombosis que puede darse al aplicarse la vacuna. ¿Ok? Entonces, del mismo modo, o sea, ¿qué prefiere? ¿No vacunarse y poder enfermarse de COVID? No, definitivamente ese argumento de presentar alguna enfermedad, algún mal crónico para no vacunarse o postergar de la vacunación no tienen tampoco ninguna idea, ¿no? No, sin duda alguna, doctor Juan Carlos. Inclusive recorremos el esfuerzo de todos los países por vacunar inicialmente a los más vulnerables, es decir, adultos mayores y a personas con procesos crónicos que incrementan más su riesgo de desarrollar formas graves. Y ahí tenemos pues a un grupo muy selecto de enfermedades crónicas como de tipo metabólica, con la diabetes a la cabeza, los procesos hipertensivos y tantas otras más, ¿no? Y el hecho de que muchos de ellos recibieron y toleraron muy bien la vacuna es una demostración clara la inocuidad que ha tenido este proceso, exceptuando las reacciones alérgicas que pues mayormente han sido excepcionales en casi todas las experiencias mundiales, realmente, ¿no? Creo que podemos ver el siguiente y último ya mito, ya estaríamos por terminar, creo que estamos al filo Sí, ya sí, de son nuestro las tiempo. A ver Sí, si doctor podemos Manrique, son los pasarlo. 5 mitos principales que habíamos considerado, pero también he hecho un listado de algunos otros que también mucha gente lo considera, ¿no? Pone como justificación para no vacunarse, ¿no? De repente ahí hay uno que también acaban de señalarme por el interno. La vacuna contra la COVID-19 podría afectar mi fertilidad y podría en riesgo un embarazo. Son dos condiciones. ¿Qué se sabe al respecto? Sí, doctor Manrique, mire, tampoco no tiene ningún fundamento afirmar esto porque, como hemos visto en los mecanismos de acción de las vacunas,
esto no va a producir, ninguna de las vacunas va a producir una alteración de los mecanismos hormonales ni el funcionamiento de las glándulas endocrinas del organismo, ni en la mujer ni en el varón, por un lado. Es decir, básicamente la fertilidad depende principalmente de la interacción entre el sistema endocrino de la persona, es decir, de la producción de ciertas hormonas, ¿no?, con el aparato genital reproductor de los seres humanos, ¿no? Entonces, ninguna de las vacunas va a afectar, repito, los mecanismos de producción de hormonas, ni el funcionamiento de estas glándulas endocrinas, ni tampoco afecta el funcionamiento adecuado del aparato reproductor, ni en la mujer ni en el varón, repito. Por lo tanto, es imposible que vaya a afectar o alterar la fertilidad de una persona, ¿no? Y del mismo modo tampoco pone en riesgo el embarazo, ¿no? Igual hemos mencionado, una mujer gestante, ¿no? Si ya está, ya superó el primer trimestre de embarazo, puede ser vacunada contra COVID-19, ¿no? Obviamente siempre es bueno que se le realice una evaluación por su ginecobstetra para determinar si existe algún otro riesgo adicional. Sin embargo, en la administración de la vacuna en el primer trimestre de embarazo, siempre es preferible que la gestante tome la decisión apoyada en la orientación que le pueda brindar su ginecobstetra, ¿no? Y definitivamente hemos observado que muchas gestantes, ¿no?, incluso personal de salud gestante, que mujeres embarazadas, trabajadoras de la salud, que han recibido las dosis de las diversas vacunas y que no han presentado ningún problema de salud, ni tampoco ha afectado el curso normal de su embarazo, ni la salud del niño que luego han dado a luz, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, doctor Juan Carlos. Más bien, sí, como que más bien retire su pantalla y poder ya pasar ya a la parte final, del programa, y vamos a dedicar unos minutos mientras vamos recibiendo ya algunas preguntas del público asistente a través de las plataformas. De repente, con el doctor Herminio, ahí sé que está presente el doctor Herminio, en realidad estamos ahorita en un contexto que no solo afecta o no solo signa las decisiones políticas que se están tomando en torno al manejo de la epidemia. Es decir, ya hemos visto a Europa, a Estados Unidos, una muy buena parte de los países del Medio Oriente, el sudeste asiático, que están decretando, si se quiere, el relajamiento de las medidas preventivas que con tanto celo se han cuidado durante casi 2 años y medio. Esto dejaría la vacunación como la principal herramienta para seguir manejando la epidemia. Siendo así, y esperando alcanzar el 85%, ¿para cuándo creen ustedes, a ver, como una reflexión final, podremos asistir al final de la pandemia a fines de este año? Ya me está llegando sobre si las vacunas, una pregunta para el doctor Herminio. Ya están aprobadas las vacunas ahí en el plano internacional para los menores de 5 años. ¿Qué tanto se ha avanzado al respecto? ¿Cuánto cree usted que podría llegar a nuestros países? Bien, volvemos nuevamente. Los niños, primero si se infectan. Si se infectan pueden propagar la infección. Pero también los niños pueden hacer cosas severas, como el síndrome inflamatorio multisistémico, ¿no? Esto se ha visto, o se empezó a reportar en Italia, en Gran Bretaña, con la primera, segunda ola, ¿no? Y es algo que se pareció mucho a una entidad que la describió un japonés por los años 60 del siglo pasado, Kawasaki, ¿no? Pero ya ahí hay toda una discusión si es lo mismo o es parecido, de tal manera que algunos le llaman el síndrome similar a Kawasaki. Pero pareciera ser que en realidad hay unas diferencias importantes y entonces tiene un nombre propio, se llama síndrome inflamatorio multisistémico, ¿no? Y esto es básicamente de niños en edad escolar, ¿no? Por lo tanto, la vacunación es importante, ¿no? Porque esto evitaría, pues, este síndrome, ¿no?
que obviamente no es una cosa frecuente, pero cuando lo da es un problema serio, severo, requiere tratamientos especiales, etcétera, ¿no? Siempre preocupado en el mundo en general relacionado a COVID, si debemos vacunar a los menores, ¿no? Es Los más decir, a chicos, los de menores repente, de a los 5 menores años. de 5 años. Así es. Debo señalar que hay ya algunas experiencias, fundamentalmente con los chinos, ¿no? En vacunar a menores de 5 años, ¿no? Es más, tengo entendido que Chile ha vacunado incluso hasta mayores de 6 meses con la vacuna Sinovac, porque ellos han usado más la vacuna china Sinovac, ¿no? Pero hay que entender que si bien es cierto el proceso normal, habitual de liberación de una vacuna demora años, ¿no? Pero aquí ha habido una emergencia, necesitamos contar con una herramienta importante. Y en la práctica, desde que se pudo contar con vacunas, en realidad se ha demostrado que lo que se llama aprobación por emergencia ha funcionado, ¿no? Es decir, las vacunas han demostrado ser efectivas, ¿no? Es decir, en la realidad, ¿no? Y eso lo hemos podido ver, por ejemplo, con los médicos, quienes se vacunaron por razones obvias que tenían que estar protegidos. La curva de infectados de médicos cayó dramáticamente en la medida que se empezó a vacunar, ¿no? Y por eso les mostré también ahí esas gráficas donde se veía el color rojo de más del 80% en hospitalizados, en UCI, en fallecidos. Por lo tanto, las vacunas han dado resultados, ¿no? Los niños menores, es probable que ya empiece a salir los estudios relacionados con menores de 5 años, ¿no? Y cuando contemos con ello, seguramente más países se van a plegar, como ya lo hizo Chile, en vacunar a menores de 5 años. Tengamos un poquito de paciencia, que eso va a ocurrir, ¿no? Perfecto, doctor Herminio, doctor Juan Carlos. De repente, una última mirada. Nos estamos quedando solamente con qué, bueno, a ver, es una pregunta no tan fácil. De repente, doctor Juan Carlos, acorde a las proyecciones de los diferentes líderes académicos y científicos del mundo, ¿con qué frecuencia terminaremos vacunándonos contra la COVID-19? ¿Cuáles son las proyecciones? ¿Qué opinan las principales escuelas? Bueno, es algo que también va a depender de la presentación de los brotes o de las olas, mejor dicho, en las diferentes partes del mundo, y también de la aparición de nuevas variantes que puedan ocurrir, ¿no? Lo cual no está descartado, ¿no? Ahora, esperemos que la tendencia de estas nuevas variantes sean a que cada vez sean menos virulentas, menos agresivas, ¿ya? Y es lo que felizmente se ha visto al menos en los últimos meses, ¿no? Ahora, es importante, así como es importante aplicar las dosis de refuerzo de forma periódica, considero que también es mucho, sería más importante incluso poder expandir la población de personas vacunadas, incrementar el porcentaje de vacunados, ¿no? Porque todavía en diversos países tenemos muchas personas justamente que no, justamente que creen en estos mitos que hemos discutido esta noche, que todavía no reciben ni siquiera una dosis de alguna de las vacunas, ¿no? Y estas personas lamentablemente justamente son aquellas personas que con mayor facilidad se van a infectar, van a ser portadores del virus y van a transmitirlo a las demás personas, incluyendo a algunos vacunados, y sobre todo van a permitir la aparición de las nuevas variantes, ¿no? Entonces, considero que es bastante crucial que se logre vacunar al mayor número de personas posible. Idealmente debería haber el 90% de vacunados en todos los países del mundo. Y bueno, y si eso se logra, repito, la frecuencia con la cual nos tengamos necesidad de administrarnos dosis de refuerzo podría ser no menos de 6 meses, o idealmente a una dosis de refuerzo anual, ¿no? Como suele suceder actualmente con la vacuna contra influenza, por ejemplo, ¿no?
Es muy posible que lleguemos a ello, ¿no? Una cosa de refuerzo anual todos los años, como viene haciéndose con la influenza. Para ambos, ya esto ya en estos momentos ya de culminación del programa, nos estamos quedando con una única gran arma de manejo, de contención y de prevención de la COVID-19, que es la vacuna. Están ya todos los gobiernos de la Tierra, incluyendo el Perú, están alertados de la necesidad de continuar y continuar hasta alcanzar una cobertura que esté por encima del 85%. Y vemos que es muy poco lo que se puede hacer para contrarrestar esa corriente de relajar otras medidas, como el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, el concepto de burbuja social ya está quedando en el pasado. La gente está ansiosa de volver a la normalidad, está manejando esta definición de agotamiento pandémico y también lo crucial para muchos gobiernos de echar a andar la economía. Entonces, en medio de este panorama, para ustedes dos, la pregunta va para ambos, ya quedándonos solamente con la vacunación, ¿podremos terminar con la pandemia este año? En diciembre del 2022, ¿se podrá declarar ya el fin de la pandemia tal vez? ¿Qué opinan ustedes? Bien, Repite, doctor Empeño. A ver, empecemos con ustedes, después lo último, con don Juan Carlos. Para que no haya más casos, hay un elemento fundamental. Y el elemento fundamental es que la población esté protegida, ¿no? O sea, que no hayan, en el medio epidemiológico hablamos de que no haya susceptibles, ¿no? O sea, no hay alguien en el cual la infección llegue, ¿no? Para lo cual también no deben haber más casos alrededor de los susceptibles. Entonces, en tanto eso no se dé, probablemente van a haber casos esporádicamente. Miren ustedes lo que ocurrió principalmente con países desarrollados que se negaron a aceptar medidas, ¿no?, de restricción, uso de mascarilla, incluso se oponían a vacunarse. Ellos han tenido no 3 olas, han tenido 4 e incluso 5 olas, ¿no? ¿Por qué? Porque había gente que no estaba vacunada, por lo tanto era susceptible, ¿no? Cuando la población esté mayoritariamente vacunada, eso va a llevar a menor número de casos, a menores infecciones, a menor aparición de variantes. En tanto eso no se dé, tenemos el riesgo. Como eso es lo que está temiéndose, porque, por ejemplo, hay países vecinos que tienen sarampión, ¿no? Estamos un poco preocupados porque con la pandemia cayó la cobertura para todas las vacunas. Eso cayó casi como al 60, 70%. Y por lo tanto queda una población importante susceptible, ¿no? Lo mismo es para todas las enfermedades, incluyendo COVID. Pero nuevamente, enfatizando de que si la población está mayoritariamente protegida con una vacuna y con sus dosis correctamente aplicadas y sus refuerzos, no va a haber susceptibles, no va a haber nuevas variantes y por lo tanto probablemente podamos tener una vida más normal, ¿no? Pero mientras ello no ocurra, es mejor ser cuidadosos. Mascarilla, distanciamiento, ¿no? Perfecto. Gracias. Doctor Juan Carlos, muchas gracias, doctor Herminio, doctor Juan Carlos. Sí, bueno, de acuerdo, ¿no?, con lo que ha mencionado el doctor también. Definitivamente ya esta enfermedad, bueno, se va a convertir o se está convirtiendo en una endemia, ¿no? Va a estar presente tal como lo está la influencia estacional, ¿no? Ahora, justamente el impacto que vaya a tener en la salud pública en los diferentes países dependerá justamente de cuánto se puedan controlar, ¿no? Se puede controlar la transmisión, ¿no? En primer lugar dependerá, y esto a su vez depende en primer lugar de la vacunación, ¿no? De que se alcance la mayor cobertura posible, como ya lo mencionamos, así como también que se sigan guardando las medidas de prevención, ¿no? ¿no? Como acaba de mencionar el doctor Hernández, ¿no? El uso de la mascarilla, ¿no? Principalmente en lugares cerrados, el distanciamiento social que debemos seguir guardando, la higiene de manos, ¿no? Y la ventilación también, no olvidarnos, ¿no? La ventilación de los lugares, de los recintos cerrados, ¿no? Y el transporte público, ¿no?, que es algo que también la población debe entender,
Entonces, esas medidas deben seguirse guardando, ¿no? Y definitivamente nuestro estilo de vida ha cambiado y se va a mantener así, ¿no? O sea, no vamos a retornar a una plena normalidad prepandemia, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, todas las actividades que eran básicamente de sociales o académicas, presenciales, por ejemplo, en los recintos cerrados, va a ser preferible realizarlas de manera virtual, de manera remota, ¿no? Entonces, o guardando las precauciones debidas. Entonces, a esos estilos de vida debemos adaptarnos justamente para poder disminuir a la mínima expresión esta enfermedad y que sobre todo no vaya a producir estragos, ¿no? Ante una nueva ola que se presente, no vuelva a afectar de la manera que ha ocurrido en países subdesarrollados como el nuestro, ¿no? Que lamentablemente las 2 primeras olas fueron realmente catastróficas para nuestra salud, ¿no? Para la población peruana. Y bueno, es algo que ya tenemos que haber aprendido la lección y evitar que se vuelva a ocurrir, que se vuelva a presentar, ¿no? Entonces, finalmente, ¿cuándo podemos decir que la pandemia haya sido resuelta? No es tan posible calcular o predecir una fecha exacta, ¿no? Esto va a ir ocurriendo seguramente en los próximos meses, pero como le digo, reducir a la mínima expresión lo que es la presencia de esta enfermedad, ¿no? Tanto en el Perú como en los diferentes países, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Realmente ha sido un privilegio y honor, doctor Herminio Hernández, doctor Juan Carlos Castro. Este ha sido un programa en el cual hemos tenido la presencia de líderes de opinión de 2 sociedades científicas peruanas, la Sociedad Peruana de Pediatría y la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, quienes son las que más han luchado codo a codo con el gobierno para impulsar el advenimiento y la distribución masiva y universal de la vacuna a todos los sectores de la sociedad peruana. Por lo demás, esperemos haber clasificado muchos de los mitos que han ido circulando y que de alguna u otra manera han hecho infructuosos los esfuerzos por tratar de llegar a las poblaciones más alejadas. Por lo demás, estamos muy agradecidos por su presencia. Jessy, ves las palabras de cierre, por favor. Y muchísimas gracias, doctor Juan Carlos, doctor Herminio. Me uno a las palabras del doctor Manrique también, de agradecimiento y de todo, por toda la información que nos han compartido el día de hoy. Este programa queda grabado en nuestra plataforma Beninformado, pero también lo vamos a estar compartiendo en nuestra página web www.beninformado.pe y en nuestro canal de YouTube Beninformado también. Ahí tenemos todas las charlas que hemos ido realizando en este año y que nos han ayudado a ir brindando información veraz, aclarando dudas, profundizando en temas que a lo mejor no son tan fáciles de encontrar en internet y en las redes sociales, pero de manos de personas que saben y que tienen gran conocimiento en todo el tema. Así que muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, un gran placer. Los esperamos el próximo jueves 19 de mayo, en donde también vamos a tener otra conversación muy interesante. Hugo, ¿de qué vamos a estar hablando en nuestro próximo encuentro? Sí, sobre los daños colaterales, ese es el título que le hemos dado, y que ha significado el impacto sobre el manejo y el control de otras enfermedades importantísimas para la salud pública peruana, como es el VIH, la tuberculosis y las enfermedades metaxénicas, que van a estar a cargo del doctor Carlos Benítez, actual director de enfermedades transmisibles del Ministerio, una persona muy conocida por todos, ¿no? Y que nos va a acompañar aquí a 2 semanas, el día 19 de mayo. A las 7 de la noche. 7 de la noche, 7 de la noche. Sí, bueno, muchísimas gracias. Los esperamos entonces el 19 de mayo para seguir conversando sobre más temas importantes y entre todos, que creo que también es un mensaje muy importante que nos han compartido esta noche los doctores, entre todos como comunidad, como país unido, vamos a poder superar esta pandemia si todos ponemos de nuestra parte y hacemos lo que nos corresponde. Muchas gracias, feliz noche y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Que tengan buenas noches. Gracias por la invitación. Hasta luego, doctor Castro, doctor Manrique. De igual manera, doctor Hernández. Mucho gusto. Gusto, buenas noches.